¿Qué dice la Biblia de la Navidad? No dice nada. En cuanto a todas las costumbres y tradiciones, no dice nada. La Biblia dice una sola cosa: que Jesús nació. ¿Okay? Ahora, nos da pautas, que es lo que los estudiosos han usado para llegar a conclusiones. Conclusiones que se debaten todavía quién tenga la razón, si los de la primavera, los del 25 de diciembre, si los del año 0, los del año 2, los del año 5. Todavía está en debate. ¿Por qué? Porque no hay un dato específico ni en la Biblia ni en la historia que nos afirme el día ni el año, mucho menos la hora. Si vamos a Lucas capítulo 1, vamos a ver lo que la Biblia dice. Y simplemente para que usted lo tome como referencia, por si un día usted le da por estudiar esto, porque usted lo va a encontrar cuando usted quiera estudiar esto. En Lucas capítulo 1, en el verso 5, encontramos un dato. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ahora, ¿qué tiene de importancia el verso 5? La importancia de este verso 5 es que este Zacarías vino a ser el padre de Juan el Bautista. Y leímos hace un momento en la lectura bíblica que cuando Juan el Bautista fue engendrado, 6 meses más tarde fue engendrado Jesús. Y eso da un dato para los historiadores poder ubicar el tiempo en que Jesús nació. Esa es la importancia que tiene este verso. Claro, para eso tendríamos que estudiar el orden sacerdotal, tendríamos que ir a Nehemías y ver cómo era que estaban estructurados el sistema del cuidado del templo, de los turnos que habían, porque había turnos por familias, y entonces dice el turno que le tocaba y nos da la época en que le tocó, y eso da una fecha, y ahí usted puede seguir la cadena. Le va a llevar a una conclusión, y es que eso sucedió en invierno y por lo tanto Jesús tuvo que haber nacido en primavera. ¿Okay? Esa es la conclusión que se va a llegar ahí. ¿Qué más dice la Biblia? Si usted quiere leer Nehemías, lee Nehemías en el capítulo 12, lo vamos a encontrar. Pero vamos a seguir aquí en Lucas, en el capítulo 2. También nos dice la Biblia: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Ahora, ¿por qué este dato también es importante? Porque resulta de que nos dice que José y María tuvieron que subir hasta Belén, porque Belén era la ciudad natal de José, tenía que ir a este censo. Entonces, los historiadores tratan de ubicar este censo, y aquí había un problema grave hasta los años recientes, porque no fue sino hasta el año 1912, ojo, que aparentemente es reciente, claro, si nos vamos hasta el primer siglo, ¿no? No había datos históricos de este Cirenio. No fue sino hasta en 1912, en una de las excavaciones, que encontraron el nombre impreso de él, inscrito en una de las ruinas, donde daba referencia que efectivamente él había sido gobernador en el tiempo aproximado de 10 años antes de Jesús, y que luego se extendió hasta 5 o 7 años después de la vida de Jesús. Ahora, eso vino a
voltear una teoría que había de que la Biblia estaba equivocada en eso, porque los historiadores no podían comprobar que ese dato era real. Entonces, esto es lo que la Biblia nos dice, y que podemos utilizarlo. Claro, usted tiene que meterse a la historia, tiene que buscar estos datos, ir a la historia y darse cuenta de todo lo que va a encontrar a través de la historia, desde aquí, del año 2000 hasta el año 0. Ahora, lo grave es que en los primeros 300 años no había récords históricos. Realmente lo que había eran las crónicas de los reyes. O sea, los reyes acostumbraban a escribir las cosas que pasaban en su reino y quedaban como escritos de eso, de lo que había pasado. Por eso es que tenemos en la Biblia las crónicas de los reyes de Israel y de Jerusalén, ¿verdad? Entonces es todo lo que hay. Pero es hasta después del primer siglo que surgen los historiadores que empiezan a poner en orden todos los acontecimientos, y dentro de esto surge una mujer muy famosa que muchos de los cristianos la ignoran porque está contemplada dentro del catolicismo como Santa Elena. Entonces los evangélicos la dejan de lado, pero esta mujer tiene mucha importancia en la historia. ¿Por qué? Porque esta mujer se cree que sí verdaderamente se convirtió al cristianismo, y esta señora era la mamá de Constantino. ¿Quién era Constantino? Constantino fue el emperador que dictaminó por ley que todo mundo tenía que ser cristiano. O sea, lea la historia, váyase a la historia, eso es historia, eso no es Biblia. Entonces, cuando Constantino declara que todo mundo tenía que ser cristiano, entonces la iglesia se corrompió. Claro, Constantino era emperador de Roma. Entonces Roma se convierte en la capital de la iglesia, en la base de la iglesia. Y esta mujer, ¿por qué es importante? Esta Elena, la madre de él, porque esta mujer dice que se mudó para Israel, se fue a Israel, se fue a vivir por 3 años a Israel para indagar en cada uno de los lugares que la Biblia hablaba. Y cuando ella lograba a través de la gente encontrar o identificar un lugar, ella levantaba allí un templo. Claro, esos templos que levantó esta mujer más tarde fueron destruidos, porque Israel ha sufrido destrucción tras destrucción tras destrucción. Entonces, pero muchos de esos lugares hoy están, no los que ella levantó, pero otros templos que se han levantado manteniendo el lugar. Y uno de ellos es el lugar de la Natividad, o sea, la Natividad donde nació Jesús. Eso está en Belén. Ahora, esta es una iglesia, es un templo tremendo. Y cuando usted tenga la oportunidad de ir a Jerusalén, yo le aseguro que va a ir ahí, lo van a llevar ahí, el templo de la Natividad. Ahora, lamentablemente el Vaticano tiene el 90 y tanto % de posesión de todos esos lugares en Israel. La mayoría de esos lugares están en posesión del Vaticano. Entonces lo que usted va a encontrar son bases o templos católicos, algunos católicos romanos, otros católicos ortodoxos, de los griegos o de los armenios, pero en su mayoría son lugares bajo la autoridad o la dirección del Vaticano. Entonces, pero cuando usted llega a este lugar de la Natividad, entonces han identificado un lugar, que es la última foto, me parece que está ahí. Ese lugar han puesto como una estrella de plata y oro ahí, y entonces ahí lo llevan a usted y decían, aquí fue donde Jesús. Eso es lo que usted va a encontrar en el templo de la Natividad. Entonces ahí se supone que es el punto cero donde Jesús nació, y luego al frente ellos tienen arreglado ahí algo según donde estaba el pesebre, pero eso es tradición. Eso no le podemos dar nosotros, que es el lugar, hablando del lugar, ¿okay? Que es el 100% seguro. Pero esa es la importancia que esta señora tuvo. Ahora, cuando usted vaya a estudiar la historia, acuérdese de Elena, la madre de Constantino, y eso le va a llevar a mucha información al respecto. ¿Okay? Entonces, cuando leemos acá, en el capítulo 2 de Lucas, de este censo, resulta que este Cirenio no aparecía por ningún lado. Pero más tarde verificaron
que también este era llamado Publio y tenía otro nombre raro por ahí. A ver si lo escribí por acá. Quirinio, no Quirino, Quirinio era el otro nombre. Entonces lo encuentran y aparece. Entonces ahora, cuando se habla del censo de Cirinio, gobernador de Siria, entonces se identifica con esos nombres y se da cuenta que la palabra de Dios es real y que tiene fundamento histórico, o sea que está respaldada por la historia. Entonces todo esto, hermano, es un estudio profundo que usted tiene que hacer. O sea, yo no se lo puedo resolver ahora, pero usted tiene que tomar esto como nota base para usted estudiar por su propia cuenta acerca de lo que la Biblia dice. Si nos vamos al verso 8, en el verso 8 encontramos otro dato importante del capítulo 2, ¿no? Dice en el verso 8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se le aparecieron los ángeles y le dieron la noticia de que Jesús había nacido. Ahora, este es otro dato importante. ¿Por qué? Porque el clima en Jerusalén es parecido al nuestro. Haga de cuenta que usted está en Atlanta, es bien parecido. El clima, el verano y el invierno es más o menos igual. No es extremadamente frío, pero sí frío. De vez en cuando neva, bastante lluvia en tiempo de invierno. Ahora, este dato es importante. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia la historia, va a encontrar que para el tiempo de invierno, si bien es cierto, en el tiempo de Jesús, los pastores acostumbraban salir al aire libre para apacentar sus ovejas, en el tiempo de invierno se recluía. Y diciembre es tiempo de invierno. Entonces, esto dice que Jesús no pudo haber nacido en diciembre. ¿Ok? Ahora, usted agarre la teoría que usted quiera agarrar, usted es libre de creerle a quien usted le quiera creer. Como dije al principio, la fecha, día, mes, año sale sobrando. El mismo lugar, si no sabemos específicamente dónde fue que estuvo el establo, igual sale sobrando. Lo que importa es que Jesús nació. Amén. Ahora, si nosotros partimos de eso, hermano, vamos a ver que la información que da la Biblia nos puede servir, pero si la estudiamos con profundidad, a la par de la historia. Agarramos la historia y vemos hasta qué punto podemos nosotros llegar a una conclusión certera. Yo le diría, no se preocupe, si quiere estudiarlo, estúdielo, pero no se afane por eso. Con que usted crea que Jesús nació, eso basta y sobra para celebrar la Navidad. El último verso lo encontramos en el capítulo 3, en el verso 23. (3:23) dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ahora, ¿por qué es importante este verso? Porque en base a la edad de Jesús cuando se bautizó, la fiesta en la que Jesús se bautizó, y si él tenía 30 años cuando se bautizó, retrocedemos el tiempo buscando el año 0 y vamos a llegar otra vez con teoría, ¿no?, a una posible fecha. Esa es la importancia de este verso. Termino con Juan capítulo 10. Juan 10, verso 22. Lo leí hace un momento, pero quiero recordarlo. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón,
Y le rodearon los judíos y dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dilo de una vez. Jesús no fue reconocido como el Mesías para los judíos. Los judíos todavía esperan al Mesías. Ahora nosotros hemos reconocido a Jesús como el Mesías. Nosotros hemos reconocido que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y nosotros hemos aceptado lo que la palabra de Dios dice, que un día Jesús nació. Punto. Un día Jesús nació. Los otros pasajes bíblicos que les he dado son simplemente herramientas que si a usted le gusta estudiar, agárrelas, estúdielas, pero necesita también la historia al lado. Necesita historiadores como Josefo, como Tertuliano, hombres de los